Un poquito Estábamos de demora echando. aquí en la llegada, pero bien, ya. Bueno, muy buenas tardes para todos y todas. Les damos una cordial bienvenida al Centro de Formación y Acción Social Fray Gabriel Gutiérrez en esta tarde. Bueno, recuerden que ya iniciamos entonces nuestro tercer y último módulo. Ya estamos, como les decía, ¿no? El martes en la noche en la recta final. Ya estamos viendo medio certificado. Entonces, maravilloso todo el trabajo que venimos trabajando. Este tercer capítulo, recuerden que está centrado en todo lo que nosotros vamos a llamar pastoral, la planeación pastoral. Pero esta planeación pastoral está muy unida a un tema muy importante que es el de la transformación social. Todo esto que hemos venido trabajando, estudiando, la parte doctrinal, la parte histórica, la parte del franciscanismo y ahora pues toda esta parte pastoral tiene que ver con la transformación. Básicamente nos preparamos para eso, para transformar un pedacito de Ubaté, un pedacito de Tuluá, un pedacito de Medellín, de Cali, Cartagena, de todos los lugares donde estamos, pero ya desde nuestras parroquias, desde nuestros colegios, desde las universidades, de donde quiera que cada uno de ustedes estén y donde haya presencia franciscana, desde Guapi también, precisamente. Muy bien, hoy damos la bienvenida a Juan Pablo Suárez Bonilla, el doctor Juan Pablo Suárez Bonilla, que nos acompaña desde la Universidad de San Buenaventura en esta noche y que también nos hace un acercamiento a todo el tema de la transformación social. Anoche lo hicieron un poco desde la teología, desde la pastoral, lo hacía Jacqueline allá desde Cali, un poco acercándose a la vida de Francisco de Asís, pero también desde la vida misma, ¿no? Ella hablaba de la transformación social desde la vida misma, era mucho como el énfasis de ella. Entonces, esta noche, bienvenido, Juan Pablo, gracias por acompañarnos y por estar con nosotros. Bienvenido, hermano. Bueno, muchísimas gracias, Miguel Ricardo, Fray Heriberto y todas las personas que nos acompañan el día de hoy. Creo que para algunos recordarán un encuentro que tuvimos el año pasado, donde abordamos algunas cosas relacionadas con las comunidades de práctica. Bien, pues hoy vamos entonces a desarrollar o a presentar el tema que hemos preparado para hoy. Si de pronto me habilitas como para poder compartir la pantalla, Miguel. Ya Ya está, estás Juan Pablo. Bueno, ya, listo, ya lo veo. Bien, ok, creo que pueden ver en este momento mi presentación, ¿verdad? Está Bueno, cargando. perfecto. Ahí Ok, ya. listo. Perfecto. Entonces, bueno, nuevamente un gusto estar con ustedes en este espacio en el que vamos a continuar esta reflexión en torno al pensamiento social de la Iglesia, un espacio fundamental por todo lo que implica. Hoy, la temática que nos convoca, el marco integrado de la transformación social. Seguramente a lo largo de estos espacios ustedes han tenido la oportunidad de entrar en contacto con posturas teóricas, posturas evidentemente eclesiales, análisis de documentos y todo un bagaje de personas han compartido con ustedes su saber, su experiencia, y esto va generando una serie de aprendizajes. Seguramente ha cambiado la mirada. No somos ni seremos los mismos, digamos, desde el momento en que empezamos, porque nos entendemos como unos actores o unos agentes pastorales que están en permanente proceso de trabajo, de transformación, pero seguramente el diplomado nos ha ido aportando herramientas para observar y analizar los contextos en otra clave, en una clave de pronto diferente a la que quizás teníamos. Muy probablemente, si vamos al inicio de este diplomado, cada uno de ustedes tenía una idea X, Y o Z del trabajo social, del pensamiento social de la iglesia, de la manera como la iglesia se inserta en contextos o trabaja en contextos y quizás el lugar que ustedes como parte integral de la iglesia tendrían allí para desarrollar, para llevar a cabo. Probablemente eso ha ido cambiando con el correr de los días y con el correr de las sesiones y probablemente hoy tengan más preguntas, ojalá que sea así, algunas certezas, bueno, y otros puntos de partida para el desarrollo de estas temáticas
que, como les digo, se convierten en plataforma y proyecto de vida para muchas personas que han asumido, digamos, su ser o su trabajo pastoral, su trabajo como bautizado de una manera diferente. ¿Cómo vamos a entender ese marco integrado? Esa palabra integrado. Bueno, yo quiero valerme hoy de esta, no una figura, pero sí de esta cita bíblica, porque así podemos ir entendiendo la idea de lo integrado. Es decir, este es un proceso que parte en el seno de la iglesia, en la iglesia como casa, como lugar en el que nos encontramos y desarrollamos una labor, una tarea, ¿verdad? Entonces, bueno, un segundito, que aquí se me fue esto más adelante y todavía no era. Un segundito. Entonces, bien, dice el texto. Señor, ¿es ahora cuando vas a restablecer el reino de Israel? A ustedes no les corresponde saber el tiempo y el momento que el Padre ha fijado con su propia autoridad, sino que van a recibir una fuerza, la fuerza del Espíritu Santo, que vendrá sobre ustedes y serán mis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria, hasta los límites de la tierra. ¿Y por qué quisiera guardar menos de un minuto de silencio para interiorizar este texto que seguramente están viendo en sus pantallas? No, no lo estamos viendo. Ah, ok, ya, un momentico. Ya, un momentico, volvemos a compartir. Listo, creo que en un momento lo podrán ver. ¿Ya se puede ver? Sí. Sí, ya lo estamos viendo. Listo, perfecto. Un momentico. Bien, entonces vamos a tomarnos un momento para precisamente interiorizar un poquito este texto. Bien. Entonces nos dice acá, recibirán una fuerza, la del Espíritu Santo, que vendrá sobre ustedes y serán mis testigos en Jerusalén. Bueno, es integral porque reúne una serie de elementos, seguramente una respuesta individual de fe, un compromiso, haber permanecido durante todo este tiempo en el diplomado, sin lugar a dudas, denota un compromiso, denota una respuesta que ustedes están dando. Seguramente como testigos, como una persona que efectivamente quiere mostrar esa luz a otros, trabajar con comunidad, como quizás se ha acuñado en estos tiempos, a ser parte de una iglesia en salida, que se interesa por los problemas de los otros, que se interesa por entrar en contacto con las periferias. Bueno, vamos a seguir avanzando. De igual manera, he querido traer este muy breve video que quiero que todos podamos seguir. Seguramente lo podemos escuchar y ir introduciendo este espacio del día de hoy. Bueno, creo que no se copió así. Paz a vosotros. ¿Por qué estáis turbados y dudáis en vuestros corazones? Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos como veis que yo tengo.
¿tenéis algo de comer? Estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros. Que deben cumplirse todas las cosas que están escritas en la ley de Moisés, y en los profetas, y en los salmos concernientes a mí. Así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y la remisión de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. Y he aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros. Mas quedaos en Jerusalén hasta ser investidos con poder de lo alto. Paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Bien, uno podría preguntarse entonces, en esta lógica que nos da tanto la cita como el texto, y en el marco del pensamiento social de la Iglesia, ¿qué significa ser testigo? ¿Qué significa ser enviado? ¿Y qué significa recibir la fuerza del Espíritu Santo? Y a mí esto, independiente de una actitud de fe o además de una actitud de fe, me cuestiona. Muy probablemente cada uno de ustedes podría disertar sobre esto a partir de lo que hemos conversado, lo que han conversado durante el desarrollo de este diplomado. Bueno, sigamos acá, dejemos esa pregunta allí, que seguramente vamos a poderla compartir un poco con cada uno de ustedes en la medida que vamos desarrollando el espacio. Recordemos entonces en este punto la comunidad de práctica. Recuerden ustedes que tenía unos 6 pasos. El primero tenía que ver con el seguimiento de la actividad, el segundo con la moderación y la dinamización, el tercero con un plan de comunicación, el 4 con una plataforma tecnológica, el quinto con el análisis de métricas y resultados y el sexto con la publicación y retribución, y podría volverse después de una reflexión seria adentro al interior de la comunidad de práctica, tomar nuevos caminos, hacer nuevas decisiones, pararse en otros lugares para volver a empezar. Digamos que esto a modo de recorderis. Y que hay unos roles. Si ustedes recuerdan, muy probablemente tomaron notas o vieron esta misma imagen. Entonces está el rol del patrocinador, el del líder, el de los miembros de la comunidad de práctica, el facilitador, el administrador de sistemas, el administrador de contenidos, el administrador de eventos, el mentor y el mediador. Ahora bien, toda esta lógica de trabajo se desarrolla como parte de siendo iglesia, como parte de la iglesia, y seguramente siendo un agente pastoral o allí en el lugar donde cada uno de ustedes se encuentra desarrollando su proyecto de vida, a la vez preocupándose por dar una respuesta cada vez más asertiva, más pertinente a las situaciones del mundo de la vida que se presentan y frente a las cuales muchas veces no sabemos cómo actuar o no sabemos cómo dialogar con la situación o cómo plantearnos frente a la misma. Entonces, este escenario, más las preguntas, ¿qué significará ser testigo? ¿Qué significará ser enviado? ¿Y qué significa entonces recibir la fuerza del Espíritu? ¿Y qué significa ser parte de una obra eclesial? Y dónde está, digamos, la respuesta de fe que seguramente cada uno de ustedes desde su cotidianidad va desarrollando. Y allí entonces la lleva a cabo encontrándose con personas concretas, con instituciones, con procesos, con mediaciones, desde la reflexión, desde la oración, desde su vida sacramental, desde su vida de fe, pero también desde su encuentro con las comunidades. Por lo mismo, surge esta importante pregunta: ¿qué significa transformación? Y allí mismo hay una respuesta muy sencilla. Cambiar
o modificar algo de manera permanente. Bien, y aquí estamos viendo precisamente uno de los más preciosos procesos de transformación que podemos ver en la naturaleza, y es ver cómo de una larva o un gusano en transformación durante un proceso emerge un ser maravilloso, una mariposa, para transformar precisamente, transformada de su naturaleza, de su dinámica originaria, a precisamente un ser diferente que guarda seguramente la esencia de lo que era, pero que sufrió una significativa transformación. Otra pregunta aquí sería, el testigo, el enviado, el que es portador de la fuerza del espíritu, no está llamado entonces a generar unos impresionantes procesos de transformación. Y digo impresionantes porque si es una respuesta en el campo eclesial, pues se entran muchos elementos allí. Entonces, llamados a la transformación, llamados al cambio, llamados a ser testigos y enviados. Me gustaría, de pronto, desde el bagaje de lo que hasta este momento han podido recibir o han entrado en contacto en este espacio, escuchar a alguno de ustedes con precisamente estas ideas o estas respuestas a estas preguntas de, bueno, ¿y qué significa entonces ser testigo, ser llamado, recibir la fuerza del Espíritu y ayudar en la transformación? Quien quiera puede abrir el micrófono y puede participar. ¿Nadie hasta ahora? ¿Nadie se anima? Buenas noches. Buenas noches, Adriana. Bueno, en primer lugar creo que esa misión de transformación o de ayudar en ese proceso de transformación, recibiendo ya como lo que cada uno desde su carisma o desde sus propias capacidades o cualidades se puede lograr hacer, más que un actuar, es una responsabilidad grande porque es poner en práctica los dones que hemos recibido o que yo he recibido para poderlos poner en función dentro del mundo. Lo veo como, podría compararlo también como con la parábola de los talentos. Y el que más recibe es al que más se le va a exigir después. Entonces, lo que yo he recibido, ¿qué tanto los he puesto a producir y en beneficio de qué? ¿De mí mismo o del otro? Ok, muchísimas gracias por tu intervención. Sandra, tienes la palabra. Sí, muy buenas noches, salud de paz y bien. Cuando hablamos de esta transformación, en días pasados también hablábamos acerca de la espiritualidad, que no era un conjunto de ideas, sino un estilo de vida, ¿no? Yo siento que eso es lo que hay que transformar a nivel personal, con todo este bagaje que tenemos nosotros, que tan sabiamente nos han compartido cada uno de los expositores. Pienso que nosotros aquí la responsabilidad es grande, como lo mencionaba ahorita Adriana, y es el transformar, ¿no? Que no se puede quedar todo aquí. A veces la frustración cuando tenemos lo de las evaluaciones y eso, y que de pronto no puede obtener todavía como el resultado que uno espera, ¿sí? En todo este proceso, que es desde lo que es la tarea que tenemos nosotros, desde ahí también es cómo vamos a cómo voy a transformar yo desde mi esencia, desde mi vocación, desde mi rol como maestra, el poder encantar a esta comunidad a la que atiendo, en este caso de estudiantes en una institución, en un colegio. Entonces es como empezar a trabajar desde la transformación a mí misma, de mí misma, y poder lograr darle al otro aquello que necesita para avivar ese estilo de vida. Gracias.
Ok, a ti. ¿Había otra persona que tenía la mano levantada junto con Sandra? Bien pueda. Hola, buenas noches, soy yo. Buenas noches, Claudia. Ok, dale. Bueno, cuando uno usualmente asocia a la mariposa con la transformación, que primero está la oruga, bueno, la transformación además requiere un tiempo, ¿no? Y socialmente a veces cambiar yo pienso que un tema que hace alto impacto y es diferente a transformar. Y a veces transformar es ese paso a paso que se da en nosotros como seres humanos y que nosotros quienes estamos en los procesos de evangelización, pastoral, catequesis, hacemos sembrando la semilla, ¿sí? Y es diferente transformar a lo que a veces sucede con el alfarero, ¿cierto? El alfarero, uno muchas veces se rompe la pieza y todo y se empieza o se reconstruye o se vuelve a reconstruir desde cero. Entonces digamos que cada uno de los procesos que hacemos como orientadores o partícipes en la sociedad decidimos qué queremos aportar o transformar o ser alfarero. Ambos puntos son válidos, pero pienso que transformar genera más impacto. Ok, gracias. Bueno, y aquí no sé si hay alguien más con la mano levantada, pero bueno, sin embargo, aquí si nos detenemos en esta expresión, cambiar o modificar algo de manera permanente, o sea, no hay posibilidad de volver atrás. Y en esta imagen, evidentemente la mariposa no puede volver atrás. Solo hay un camino hacia adelante, en este caso en ascenso, bueno, levanta vuelo, y su vida no es muy larga, pero levanta vuelo y tiene todo un proceso de transformación de vida. Y eso es muy significativo. Ahora bien, para preparar este encuentro estuve haciendo una lectura pues cuidadosa quizás o detallada o lo más inspirada posible de los Hechos de los Apóstoles. Y allí yo encontraba entonces esa cita primera que les mostré, esa comunidad que va creciendo, que fue llamada, pero que no entiende nada, no entiende mucho, no entiende muchas cosas, de hecho. Pero fueron llamados por su nombre, fueron llamados a conformar esa primera comunidad y a caminar y a irse transformando quizás sin darse cuenta, desde una respuesta generosa, desde una respuesta comprometida, desde una respuesta quizás curiosa, detrás de este maestro que hablaba de tantas cosas y hacía tantas cosas maravillosas y prometía tantas cosas. Pero y a cambio o después de la partida del maestro, reciben la fuerza del Espíritu. Y este lo renueva todo, lo transforma todo, permite unos cambios en estas personas que eran tan básicas, tan primarias, con tan buen corazón, y de un momento a otro empieza ese proceso de transformación para hacer de un mensaje toda una apuesta que ha llegado a ustedes y a mí de una u otra manera. Ahora bien, ¿qué será o qué es la transformación social? Aquí hay tres líneas, cuatro líneas, bueno, tres líneas y un poquito que nos trata de poner en ese lugar. Y dice así: consiste en el cambio permanente de un contexto social como resultado del desplazamiento de las relaciones de poder imperantes. Vuelvo y repito. Consiste en el cambio permanente de un contexto social como resultado del desplazamiento de las relaciones de poder imperantes. Entonces, aquí hay, y lo segundo no es que sea negativo, digamos, en todos los espacios se construyen o se tejen relaciones de poder en torno al lenguaje, en torno al líder de la comunidad, en torno al rector, en torno a los religiosos, a las religiosas, al líder, al jefe, etcétera, etcétera. Pero en muchas ocasiones hay que hacer desplazamientos de esas relaciones de poder porque no le están sirviendo a la comunidad, porque no permiten un cambio y porque cada uno de ustedes es un enviado y es un actor. Y es un actor con voz y voto. Y es un actor que es parte de ese movimiento eclesial.
y que es un actor, valga la redundancia, un actor pastoral. Por tanto, usted también tiene que llamar al desplazamiento permanente. Es más, muchas veces tenemos que desplazar nuestras propias ideas porque no le permiten a la comunidad continuar, porque nos volvemos obstáculo, o porque estamos obstaculizando la obra o a los demás. Entonces, esa transformación social precisamente consiste en hacer evidente esa fuerza del espíritu que nos permite quizás la voz de profecía o para decir esto no está funcionando bien, tenemos que cambiar. Pero eso no se da de la noche a la mañana, como muy bien decía la compañera y como vemos en el ejemplo de la mariposa. Es un proceso de maduración en el pensamiento. Probablemente si es su respuesta de fe desde la oración, desde la reflexión, desde la meditación, desde lo que veo para poder juzgar y luego para poder decir, aquí hay que hacer transformaciones, y no porque se me ocurren o no porque benefician mi ego o porque sirven a mi ego o porque me hacen ocupar un lugar de poder, no estaría haciendo absolutamente nada, sino porque es la comunidad la que necesita ajustes. De hecho, la primera comunidad cristiana efectivamente tuvo que revisarse y se les presentaron problemas, y los apóstoles tuvieron entonces que mediar y decir, venga, aquí algo se nos está borrando el camino. ¿Y a quién estamos siguiendo? Y tuvieron que volver sobre sus pasos y tuvieron que replantearse muchas cosas. Pues de eso se trata entonces la transformación social. Y hoy en día, digamos que el pensamiento social de la iglesia está orientado a proponer una verdad sincera y real transformación, y me atrevería a decir yo, acompañada o inspirada por la fuerza del Espíritu. Por ello no hay que tener miedo, sino hay que armarse precisamente de valor para caminar en comunidad y poder hacer esa acción. Ahora, la propuesta que yo he hecho es caminar como comunidad de práctica, caminar, o mejor, caminar como comunidad que tiene un rango de acción que se perfila, que debate, en el que crece el amor cristiano, el perdón cristiano, donde nos encontramos iguales en torno a unas 2 o 3 personas con esta idea de la... Quien quiera puede levantar la mano o simplemente abrir el micrófono y comentar. ¿Alguien que quiera? 2 palabritas, 2 personitas, 2 personas. ¿Estaría bien? Ok, luego iremos entrando en esta confianza para el diálogo. Bien, ahora, volvamos a los Hechos de los Apóstoles. Cuando Pedro y Juan estaban por entrar al templo, el hombre les pidió limosna. Pedro, con Juan a su lado, se fijó en él y le dijo, míranos. El tullido los observaba, esperando recibir algo. Pedro entonces le dijo, no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy. En nombre de Jesús de Nazaret camina. Y lo tomó sus tobillos y sus pies se afirmaron, y de un salto se puso en pie y caminó. Detallemos en un breve momento esta cita. A mí me llama mucho la atención cuando dice, no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy. Y efectivamente, si era un hombre que estaba tullido, ¿no? Imaginémonos, evoquemos que puede ser para nosotros la imagen de un hombre tullido que está pidiendo limosna.
y que no es un fraude, ¿no? Y que efectivamente tiene una dolencia física que le impide moverse por sus propios medios y que lo ha llevado a una situación de pobreza, de completa precariedad, de vulnerabilidad, y entonces tiene que pedir limosna. Y entonces le pide a estos dos hombres y les dice, míranos. El otro está esperando recibir algo temporal, que seguramente unas monedas, un pedazo de pan, que le permita tener cierta comodidad transitoria. Pero estos le dan algo más que oro y plata, le dan una transformación. Entonces lo levanta y sus tobillos y sus pies se afirmaron y de un salto se puso en pie y caminó. No es esta desde la perspectiva de la fe, pero también de la acción concreta, una transformación que recibe este hombre que estaba pidiendo algo, temporal, pero que recibe algo más maravilloso, que es que sus tobillos y sus pies se afirmen y pueda caminar y ya no esté tullido y se transforme su anterior condición precaria, que lo llevaba a pedir limosna, a la de un hombre diferente. De hecho, si ustedes se acuerdan del texto, ellos siguen caminando por allí, este hombre va al lado de ellos y muchos que les molesta el mensaje por la contundencia de lo que tanto Pedro como Juan decían, también reconocían cierta autoridad y cierto poder y unción en las palabras de estos dos hombres. Y además veían a este hombre que todos reconocían, porque si ustedes se dan cuenta, hay veces los vulnerables, los pobres, los tullidos de nuestra sociedad, los reconocemos en las esquinas, en las puertas de los templos. Sabemos su rostro, vemos su rostro, a veces conocemos sus nombres, dialogamos con ellos de manera permanente o hacen parte del paisaje de nuestras ciudades o de los contextos donde nos desempeñemos. O sea, lo reconocemos. Por ello, este hombre permanece al lado de los dos que les tienden la mano y hacen que el ser tullido quede atrás, y los demás reconocen en estos hombres que algo transformó y sabían además quién eran Pedro y Juan, que eran unos hombres, pescador uno, muy rudo además, pero que ahora hablaba con una autoridad que parecía que venía de otro lado. ¿Por qué? Porque había recibido la fuerza de Cristo y genera la transformación. Esta idea me llama poderosamente la atención, porque además de todos los pasajes en los que vemos a Jesús actuando, que finalmente era el Hijo de Dios y que hizo una serie de promesas a aquellos que tienen fe, ahora vemos a estos dos que empiezan su ministerio, su apostolado, su camino de ser testigo, y de ser seguidor, a ser prodigios iguales o mayores a los que Jesús hizo estando en medio de ellos. Y eso es algo que no se puede dejar perder en medio de todo esto que hacemos. Significa que las palabras de un hombre comprometido con el pensamiento social de la iglesia, con una mujer comprometida, con una joven comprometida, pues deben ser palabras de vida, palabras de transformación. No se nos puede volver rutina. Muchas veces nos volvemos funcionarios de la fe, o funcionarios que gestionamos la fe propia y la de los demás. Y planteamos bellos discursos para los demás, pero estamos lejos de sentirlas, lejos de sentir que esto realmente puede transformar mi vida y la vida de otras personas, y de las comunidades, y pensamos que esto está lejos de hacerse realidad. Esto puede pasar con muchas personas porque al estar cerca de lo sagrado, estar cerca de la mesa, del altar, nos puede parecer algo cotidiano. Y resulta que es algo que precisamente nos lleva a la transformación, y más porque está enmarcado desde un pensamiento dirigido a los otros. El pensamiento de la iglesia no está desarrollado para sus líderes, para sus jerarcas, sino precisamente para sus comunidades, para las bases de las comunidades, para aquellos que están en el surco, en el día a día trabajando, y que pues que estamos llamados a dar la buena nueva. Entonces, lo que les propongo es que empecemos a transitar
de una comunidad de aprendizaje, que es lo que ustedes han ido configurando en este tiempo en torno al pensamiento social de la iglesia. Tendrán apuntes, tendrán presentaciones, tendrán videos, tendrán grabaciones, tendrán preguntas, dudas, han recibido el acompañamiento en varios momentos. Esto es una comunidad de práctica. Les invito a ir haciendo ese tránsito a la, a la comunidad de la comunidad de aprendizaje a la comunidad de práctica y viceversa. Este es un camino que se transita de uno a otro lado, porque siempre habrá algo que aprender, siempre habrá algo que enseñar, siempre habrá algo que decir a otro, a otros o a sí mismo. Y también habrá momentos para escuchar, para guardar silencio y escuchar a los otros, o escuchar otras voces que nos hablan diferente o que nos muestran la ruta, porque parto del principio que nada de esto es una construcción solamente humana. Esto es una obra de vida que se desarrolla en ustedes y en nosotros en la medida que compartimos vida. De esta manera, esta comunidad de aprendizaje y esta comunidad de práctica transita en torno a las problemáticas sociales que afectan a la comunidad, a los hombres y las mujeres concretas que están allá afuera, que vemos, que reconocemos, como el tullido seguramente, que es parte del paisaje y que de pronto reconocemos su realidad, pero no pasa más de allí. Entonces, ¿cuál sería una de las tareas que esta comunidad de aprendizaje y de práctica tiene que seguir haciendo a partir de su acción pastoral? Seguramente, identificar los empobrecidos de los contextos. Identificar la población vulnerable. Identificar la población que vive en los márgenes de la pobreza y reconocer a aquellos que se encuentran en extrema pobreza. Cuando vemos la primera viñeta, ahí hay una expresión: identificar los empobrecidos de los contextos. Resulta que hoy en nuestra sociedad, producto de nuestro sistema social, político, económico, probablemente religioso también, de los grandes esfuerzos que ha hecho el capital a nivel global, pues han quedado muchas personas empobrecidas. En América Latina hay muchas personas empobrecidas, es decir, los efectos de las relaciones de poder han hecho que lleguen a un estado de empobrecimiento. Esa es una población. Vuelvo y repito, otros serán los vulnerables. Vamos ahora pero los invito a pensar en estas palabras: empobrecidos, vulnerables, pobres y extrema pobreza. Bien, cuando decimos identificar los empobrecidos de los contextos, decimos, son el resultado de las circunstancias de inequidad generadas por el actual sistema económico especialmente. Y esto se ha naturalizado. Esto es los miles y miles de trabajos que se cerraron en pandemia porque había que salvar el capital. Y ustedes saben que la fórmula clásica del capital es capital sobre persona. ¿Qué significa? Que como el capital está por encima de la persona, yo le quito el piso a los seres humanos, los dejo volando, pero salvo mi capital. Esa es una realidad del momento actual. Y esa realidad genera empobrecidos. Hay personas frente a las que comunidades enteras se han levantado con cierta hazaña, acabándoles el nombre, el prestigio, su posición social. Son otros empobrecidos, otros perseguidos. Seguramente las personas que hoy en día, tanto en nuestro contexto como en otras latitudes, sufren los embates de la guerra, pues se han sido empobrecidos por las condiciones externas de los contextos. Y esto se va naturalizando y naturalizamos ver mucha gente, todos ustedes y yo, transitando por las calles con todas sus pertenencias a cuestas, cuando estaba más acentuado el tránsito de los venezolanos por nuestro país. Hoy sabemos que a diario por nuestro territorio transitan muchos empobrecidos que están tratando de ganar el sueño americano, pasando por Colombia y por toda Centroamérica hasta llegar a Estados Unidos.
Entonces, este ejercicio de la fórmula clásica, podríamos decir que se ha encargado de empobrecer a muchas personas. Y claro, hay efectos, hay empobrecidos coyunturales, ¿no? Y transitorios, podríamos decir. La recesión económica genera empobrecidos. Aún los efectos de la pandemia en la sociedad ha generado empobrecidos. Los desastres naturales han generado empobrecidos. Y entonces, qué sucede con esta población? Dentro de las varias acciones que podríamos desarrollar, podríamos tener en cuenta un asistencialismo transitorio, porque probablemente estas personas necesitan un empujón y ya, un acompañamiento y ya. Y su situación puede cambiar cuando las condiciones que les empobrecieron cambien. Hay algunas o hay en contextos en que nunca se logra. Pero, ¿por qué planteo esta palabra asistencialismo? Porque precisamente cuando me sentaba hace un tiempo a mirar este título tan importante, el marco integrado de la transformación social, muchos de los documentos, muchas de las experiencias, muchas de la literatura que hay al respecto, critica radicalmente el asistencialismo, radicalmente, y dice que los grupos sociales, los grupos cristianos, en sus diversas manifestaciones, se han dedicado al asistencialismo y lo critican rudamente. Yo aquí no lo quiero presentar como una situación, como una anomalía en el sistema. Yo, al contrario, pienso que hay momentos en que las personas, efectivamente, las comunidades necesitan asistir a otros, pero hay que tener la claridad del tiempo, de la circunstancia que le lleva. Desde mi perspectiva, los empobrecidos necesitan un asistencialismo transitorio. Ahora vamos a identificar la población vulnerable. Las poblaciones vulnerables son sujetos de especial protección por parte del Estado y están constituidas por aquellas personas que, debido a su condición física, psicológica, social, cultural, política o económica, merecen una acción positiva estatal para efectos de lograr una igualdad real y efectiva. Claro, nos limpiamos las manos y decimos, ¿eso le corresponde al Estado? No, evidentemente no. Pero sí es importante que ubiquemos la población que están aquí mencionados. Aquellos que tienen una condición física, psicológica, social, cultural, política, económica, que merecen una acción positiva. En este caso, tendrían que ser estas personas las destinatarias de los derechos colectivos, que son de progresiva ejecución. Por tanto, acciones comunitarias sociales que demanden el ejercicio de esos derechos, que son progresivos, colectivos, podrían bastar para que la situación de vulnerabilidad cambie o sea otra. ¿Sí? Tampoco no se trata, como les digo, de lavarnos las manos o decirles eso les toca a esto. Nosotros somos comunidad y como comunidad de fe, como iglesia, pues seguramente no tendríamos que dejar de lado a estas personas. Pero sí que se requiere acompañamiento permanente. ¿Sí? Es un acompañamiento integral, podríamos decir, en el que grupos especializados, en el que personas que son voluntarias y entregan un trabajo, les atienden momentáneamente, que saben que en la comunidad de fe pueden en ocasiones asistir recibir un asistencialismo también de manera permanente, pero que el objeto, digamos, de trabajo con esta población, con estas personas, no es permanente y es de acompañamiento. Muchas veces estas personas no saben incluso que hay organizaciones estatales, proyectos, organizaciones gubernamentales y no gubernamentales que les podrían dar la mano porque está en el marco de sus derechos. Entonces, una comunidad eclesial, una comunidad parroquial, una comunidad educativa, usted como un actor pastoral estaría llamado a esa acción de acompañamiento, de seguimiento, de apoyo, que es diferente a sumarle más pesos a ciertas circunstancias que generan y que ustedes saben ha generado al interno de las comunidades eclesiales incluso actos de corrupción.
Lo que era supuestamente para la población vulnerable terminó en las arcas de otros y con otros fines. Aquí sabemos que hay una obligatoriedad de parte de los organismos estatales y de parte nuestra un acompañamiento y probablemente en ocasiones un asistencialismo transitorio, pero que efectivamente no podemos hacernos de la vista gorda. La población en situación de pobreza, eso es distinto. Aquí dice, según las cifras más recientes del DANE, entre el 2018 y 2023, seguramente no demorarán al terminar este semestre o al final del año salir nuevas cifras, ha habido un fuerte incremento de la pobreza monetaria en Colombia. Hay una pobreza monetaria y una pobreza, y a esta nos referimos. A diciembre de 2022 se registró que 19.621.000 personas, el 39,3% de la población, vivían con menos de 11.801 pesos al día. Y 6.111.000 personas, el 12%, el 12,2% de la población con menos de 5.730 pesos al día. A hoy, si ustedes observan, el valor del dólar está a 4.744 pesos. Entonces, a escala planetaria, con esta moneda de referencia, ¿con cuánto ha vivido o han vivido este montón de personas en el contexto colombiano? Efectivamente se requiere acompañamiento permanente y no se recomienda el asistencialismo. ¿Por qué? Porque efectivamente con estas comunidades no se trata de alimentar la pobreza ad eternum, ad infinitum, sino precisamente de generar caminos comunitarios para que estas personas junto con las comunidades eclesiales emprendan un camino. Puede ser un camino semejante al de la tierra prometida, un camino de penurias, un camino de olvidos, un camino que no es otra cosa que la historia de la condición humana y sus fragilidades, que es un camino también de fe. No puede ser una experiencia para alimentar la pobreza y permitir que siga polulando, sino precisamente, si estamos hablando de transformación, es de un estado a otro para no volver al anterior. Entonces, miren que aquí hay más de una tarea que como comunidad eclesial y desde el marco del pensamiento de la teoría social de la iglesia podríamos conjuntamente construir. Y las personas en la miseria. Es decir, la pregunta también sería, ¿hay personas que están más abajo de la pobreza? Pues sí, digamos que se establece que la nueva línea mundial de pobreza se establece que que el 2.15, digamos, personas que gastan al día menos de 2,15 dólares viven en pobreza extrema. Y el dólar, vuelvo y repito, está a 4.744 pesos. Hagan sus cuentas. Entonces, aquí anoté, con esta cuenta dice, personas en pobreza extrema viven con menos de 9.488 pesos al día. Y acá decíamos que estas personas, 19 millones por un lado, viven con menos de 11.000 pesos día. Digamos, la diferencia entre la pobreza y la miseria es muy delgada. Y 6 millones viven con menos de 5.730 pesos. O sea, que muchas más personas viven con menos de 9.488 pesos al día. ¿Se requiere acompañamiento permanente? Sí. No se recomienda el asistencialismo, precisamente para no continuar reproduciendo los cinturones de miseria. Entendiendo que, vuelvo y repito, como la figura del pueblo, del pueblo de Israel que camina por el desierto, expresando precisamente la condición humana, todo lo que le pasa al pueblo de Israel, sus certezas, sus dudas, su actitud de pecado, su frialdad frente a la grandeza de Dios, frente a la historia de la salvación, es lo que ustedes y yo vivimos permanentemente, lo que la comunidad cristiana vive permanentemente. Y muchas veces no lo sabemos identificar y muchas veces lo juzgamos, pero la idea sería hacer un camino probablemente por el desierto, porque
seguramente en la pobreza y en la miseria hay un gran desierto, hay una gran miseria para poder de pronto algún día hacer una transformación, pero no necesariamente para alimentar esa pobreza. Probablemente el tullido que pide a Pedro y a Juan unas monedas estaba en la miseria, por debajo de los índices incluso de la pobreza, ¿verdad? Y era parte del paisaje, era parte de lo que se veía permanentemente. Ahora bien, me gustaría, con respecto a estas valoraciones conceptuales y a este acercamiento, ahora sí escucharles un poco cómo analizan, cómo perciben esta situación de, de, de empobrecidos, de vulneración, de pobreza y de extrema pobreza, llegando a la miseria. Tienen la palabra. Muy bien, entonces este es el momento que podemos aprovechar para conversar, para profundizar. Tenemos a Juan Pablo que nos ha orientado este acercamiento o nos ha seguido profundizando en el tema de la transformación social como ya hemos iniciado, pero con datos, con cifras, con interrogantes, entonces aprovechemos, es el momento para conversar. Fray Heriberto. Bueno, agradecer entre todo a Juan Pablo por esta importante participación y por este abrebocas que nos lleva pues a cuestionarnos en cierta forma. Si bien Juan Pablo ponía un texto bíblico, yo también quiero poner aquí en este momento aquel en el que el Señor dice, ustedes son la luz del mundo y ustedes son la sal de la tierra. Y ya sabemos que la luz y la sal tienen ciertas propiedades que pues están dadas justamente para el servicio del otro. La luz no es para iluminarse a sí misma, sino para revelar lo que está en torno. Pero la luz se puede visibilizar, digámoslo así, o se puede ver gracias a que existen cuerpos, gracias a que existen realidades contra las cuales la luz se puede revelar. De lo contrario, no se vería. Y de igual manera la sal tiene ciertas propiedades que pues garantizan que esa realidad pueda apreciarse, por decirlo de alguna manera. Entonces, ¿por qué traigo este versículo del Evangelio? Porque si bien Juan Pablo allí nos pone una realidad y me gusta que hable del empobrecimiento, porque en realidad es eso. Y también otro término que él ha usado es la inequidad. Son dos expresiones que yo rescato de este discurso que nos ha traído Juan Pablo. Porque en una realidad como la nuestra, digamos, en un país tan biodiverso y tan diverso en todos los sentidos, en lenguaje, en expresiones culturales, en biodiversidad, no tendría por qué haber pobres. Realmente Colombia tendría que ser el primer lugar en equidad, el primer lugar en riqueza en el mundo. Si Noruega, por poner el ejemplo del país más digamos, equitativo a nivel mundial, puede hacerlo, ¿por qué Colombia no podría hacerlo? Y es justamente porque se dan esos dos fenómenos, el empobrecimiento y la inequidad. Entonces, si bien pues Juan Pablo nos revela allí unas cifras y nos revela allí algunos elementos que tienen que ver ciertamente con la justicia social, pues el tema de nosotros capacitarnos en la pastoral social, en la doctrina social de la iglesia, no es justamente para seguir llevando a los empobrecidos y a los más necesitados un asistencialismo, sino que nosotros estamos llamados como a hacer esa luz y esa sal que transforman esta realidad y en ese sentido, pues nuestra meta justamente es la incidencia política, de manera que se lleven a cabo realidades transformadoras en las que la inequidad desaparezca, o por lo menos que sembremos esa semilla para que la inequidad desaparezca y el empobrecimiento desaparezca. Y las personas tengan el sustento necesario, las necesidades básicas se puedan ver satisfechas y de esa manera pues también su realización personal tanto
a nivel de un proyecto de vida personal como un proyecto de vida comunitario, familiar, de sociedad colombiana, pues pueda llevarse a feliz término. Muchas gracias, Fray Heriberto. Luis Antonio. Juan Pablo, buenas noches. Miguel Ricardo, buenas noches a todos. Juan Pablo, felicitarlo por esta gran exposición donde nos retrata de manera muy cruda, pero muy real, la situación de nuestro país y también del mundo, la situación de pobreza. Yo quisiera como aportar un poco en ese sentido, eh, digamos que tratando de entender qué es lo que sucede en Colombia y en el mundo para que haya tanta desigualdad y tanta inequidad. Eso tiene que tener unas razones profundas del comportamiento humano, del alejamiento de Dios, del alejamiento de los mandamientos, del franciscanismo, la fraternidad. Yo creo que en realidad lo que estamos viendo en Colombia y en el mundo es el opuesto del ángulo agudo que nos han enseñado que siempre es así, que él va hacia abajo y arriba, uno de sus ángulos, el más apuntando. El único concepto que se podría tener en claro para tener ese ángulo así, ese triángulo así, es el de Dios. Dios está arriba y la va hacia abajo. Pero a mí me parece que el mundo entero y nuestros líderes han creído que ellos son como dioses. Y muchas personas se creen como dioses frente a otras personas. Se creen con derecho a que aguanten hambre, con derecho a despedir, con derecho a asesinar, con derecho a empobrecer, con derecho a quitarles sus tierras, con derecho a desplazarlos, con derecho a todo. Se creen como que se fueran los dioses. Aquí tuvimos en Colombia tristemente la cultura de los traquetos que se creían con el derecho de asesinar a la persona que se le oponía porque no le quería vender su tierra y además a toda su familia. O sea, eran los dioses. Pero no, es el campo más extremo que hemos conocido en los capos del narcotráfico, pero también en las guerrillas, también en los líderes políticos, también en los presidentes, también en los senadores. Bueno, poco hay gente que se creen dioses, que tienen ese concepto del triángulo donde ellos apuntan y los demás obedecen. Yo creo que hay que empezar por allí, por pensar qué es lo que sucede. Pues la base fundamental de todo esto es la inversión de los valores, la inversión de la concepción de lo que es la humanidad y la inversión de la concepción de lo que es realmente las democracias. Yo creo, Juan Pablo, y perdóneme que me haya extendido un poquitico, que nuestra población colombiana no esperaba nunca tener a un presidente como el que tenemos actualmente. Lo que pasa es que la realidad se la encontró. A mí me parece que esto empezó allá en noviembre, por allá en el 2019, cuando la gente se desbordó, pero por un cúmulo de circunstancias que habían tenido durante 200 años. Esos jóvenes que le piden experiencia y sin tener ninguna, y 3 años de experiencia y aguantando hambre, los soldados haciendo despojos de tierra a la gente, acabando con los cambuchas a la pobre gente y los lados llorando diciendo no, yo no pagué servicio militar para hacerle esto a mi pueblo. Bueno, miles de cosas que sucedieron y hoy en esa situación se enfrentaron a un desborde que yo creería que no se ha hecho suficiente análisis de eso, sea un desborde de popular inmenso donde se encontraron a un candidato allí que fue el que hoy es el presidente, como por accidente, pero pues eso no era el candidato de este poco de gente, de esa población. Y ahí es donde viene la situación. Hoy en día tenemos ahora una situación gravísima porque también él es víctima de esa situación, de la misma situación de la cultura de la humanidad. Su hijo, pues uno cría hijos no condiciones, ahora lo tienen problemas, pero en general es porque no entendemos cuál es la realidad de lo que tiene que haber en el concepto de la sociedad. La sociedad tiene que dejar de pensar que son dioses y empezar a pensar que tenemos que ser iluminados por Dios para hacer el bien, para ser fraternos, para ser solidarios. Yo creería que como ese es por ahí el tema. Gracias, gracias, Juan Pablo. Listo, Luis Antonio, gracias a ti. Muy bien, Ana Belén. Buenas noches, ¿cómo están? Buenas noches a la Belén, muchas gracias. Bien. Bueno, tengo tantas cosas en mi cabeza que por dónde empiezo. Algunas cosas que se dicen me causan cierta sonrisa. Bueno, yo voy a plantear
la situación real que vivo en la ciudad de Bucaramanga. A veces se han dado unos aportes de que la inmigración no es venezolana, no está sino en ciertas ciudades, y Bucaramanga por ahí no suena ni truena. Y yo digo, ¿dónde sacan esos informes cuando la puerta, digamos, la puerta de oro de la inmigración venezolana es Bucaramanga? Es Pamplona, Cúcuta, Bucaramanga. Aquí en Bucaramanga, ¿qué tenemos? Una realidad bastante grande de mujeres con niños venezolanos, Algunas viviendo en piecitas con tierra, en tierra, donde ellas tienen que conseguir el sustento de 10.000 pesos para que los dejen dormir esa noche, ¿sí? Esa noche. Y si a la otra noche no tienen los 10.000 pesos, les toca irse con sus hijos a ver dónde los vuelven a recibir. Les pregunta uno, bueno, ¿y por qué si supuestamente Venezuela está mejorando? ¿Saben qué contestan? Estamos mejor aquí, aún así como nos toca, pero vivimos mejor aquí. Pero sí encuentra uno personas cuando se les consigue, no por asistencialismo, sí quiero que eso se resalte bastante. ¿Por qué? Porque tenemos personas en nuestra parroquia que llevan 10, 15 años, 12, 8 recibiendo un mercado y ya se les vuelve una obligación. O sea, la parroquia ya está en obligación de darme porque yo todo el tiempo lo he recibido. Tenemos que conocer las situaciones reales que se viven y cómo se viven en cada ciudad para poder darles una respuesta a cada una según las situaciones. Eso sí me ha causado a mí mucha dificultad, les confieso, porque las personas se vuelven hasta agresivas. ¿Cómo hacemos, les pregunto a ustedes, para evitar eso? Personas que inclusive no tanto las que vienen de Venezuela, sino las que ya permanecen aquí. Si lo pedía hace 10 años, era porque su niña tenía 4 años, en ese momento tiene 14 años, 15 años y la señora sigue pidiendo el mercado. No me lo estoy inventando. Yo soy de las que visito las familias, casa por casa, donde se reciben los mercados. ¿Por qué les cuento? Porque quiero como una luz que ustedes me ayuden, porque a veces uno dice, ¿qué hago aquí? ¿Cómo hago? ¿Qué camino cojo? ¿Qué es lo mejor? ¿Por dónde será? Y no crea, las señoras que vienen de Venezuela con sus hijos están trayendo a sus nietos. Entonces le dicen a su hija, mándeme sus nietos y yo se lo cuido aquí porque aquí por lo menos tengo un mercadito. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Ustedes pueden dar luces, de pronto aquí podemos actuar, pero o sea, la parroquia San Francisco recibe mucha población con necesidad y a veces nos vemos de brazos cruzados, incapaces inclusive acudiendo al banco de alimentos que tiene la arquidiócesis de Bucaramanga. Entonces ustedes, ¿qué luz me pueden dar para manejar sobre todo esa situación de aquellas personas que ya llevan un año recibiendo y ya lo sienten como si ya toca es que me sigan dando? ¿Qué haría yo ahí? Yo me siento como sin luces para eso. Gracias, Ana Belén. Ya ahorita charlamos. Hay otras 2 personas, creo. Nidia, si quieres. Nidia, por favor. Y luego Irmelia. Buenas noches, paz y bien. Frente a la presentación, muchas gracias. Creo que el tema de la transformación la pastoral transformadora requiere mucha escucha y demasiado diálogo. Creo que a veces nosotros, no sé, por nuestras experiencias, creo que a veces nosotros pensamos que las demás personas, o sea, situamos las necesidades de las personas, como que demarcamos, esta persona necesita esto, necesita lo otro, pero a veces no permitimos que esa persona pueda explorar qué es lo que necesita.
creo que en ese sentido podríamos pasar del asistencialismo a otras, digamos, a otro tipo de acciones pastorales más, un poco más, digamos, que tengan en cuenta también a esa otra persona, porque, por ejemplo, hay toda una serie de redes a nivel nacional e internacional que trabajan y son eclesiales, que trabajan la migración, por ejemplo, pero desde un nombre de cómo uno se identifique, uno reconoce qué tipo de acciones realiza. Entonces, por ejemplo, los jesuitas se llama Red Jesuita con Migrantes. Ese con tiene toda una clave distinta de qué es lo que estamos haciendo. ¿Cómo hacemos el servicio? O sea, cómo interactuamos con las personas, porque esas personas no son vacías, tienen toda una serie de anécdotas, de situaciones, pueden estar pasando por una situación de una migración irregular, por la razón que sea, o pueda que no, pueda que hayan llegado aquí con recursos o en el país que sea, donde hayan llegado. Pero a veces nosotros no nos damos la oportunidad en nuestras pastorales de interactuar en condiciones de igualdad. A pesar de que nosotros, por supuesto que estamos evangelizando, también nosotros a veces somos evangelizados. Y por eso me parece extraordinario ese tema de la práctica y del aprendizaje, porque es algo en doble vía. Y por eso también es muy importante, creo yo, entrar en una interacción más en clave de igualdad, de también reconocer que el otro también tiene unas expectativas, tiene unos dones, también puede ser luz, también puede ser sal, y su experiencia también puede iluminar a otras personas. Yo quisiera preguntarte si tú tienes la posibilidad, si hay tiempo, de contarnos alguna experiencia que hayas tú acompañado, que hayas tú vivido, participado, que pasó de la parte asistencial, humanitaria, atención humanitaria, a la parte más de incidencia, como no sé si tengas la posibilidad de que, o sea, cómo se hizo ese proceso, de contarnos cómo, si tienes la posibilidad de también iluminarnos con alguna anécdota o experiencia personal. Gracias. Gracias a ti, Nidia. Que sigue Irmelia y Luis. Y cerramos esta tanda para poder dar algunas respuestas. Irmelia. Bueno, mientras... ya, Irmelia, ¿cómo estás? Sí, muy buenas noches al doctor y a todos los que estamos conectados. Importante todos los aportes que nos ha dado el doctor Juan Pablo, pero me inquieta algo y basado en lo que nos decía doña Ana Belén y Luis Antonio. En parte tienen razón y pienso que en todos tenemos como un poco de culpa, principalmente, por ejemplo, desde la escuela. ¿De qué manera nosotros, principalmente en la escuela primaria, desde niños se le inculca esas responsabilidades a los niños? Porque estamos viviendo una crisis que se está culturizando, es el que me dan, el que me den y el que me den. Sí, e- esa parte me inquieta porque a veces nosotros que vamos a las comunidades, por ejemplo, que estamos, este diplomado nos está transformando. Por ejemplo, a mí personalmente, yo estoy aprendiendo mucho de este diplomado, principalmente hoy con todas estas orientaciones que estamos aprendiendo, pues para nosotros enfrentarnos, pero sí reconocemos que nos enfrentamos a unas comunidades que a veces todo quieren es que le den, porque eso se está culturizando aquí en Colombia, como esos señores que vienen de Venezuela también. Es pedir y a veces nos acercamos de una manera y ellos quieren es que le den y que le den.
eso nos pasa en todas las parroquias. Sí, así pues que les digo sinceramente que es todo un reto el que nosotros como nuevos evangelizadores, como personas que vamos con todos estos conocimientos, eh, orar mucho y pedirle esa fortaleza a Dios para que nos ilustre, nos dé la luz y la sal para nosotros continuar esa evangelización. Así pues que, Correcto. muy Dale, dale, dale. gracias. Ok, bien. Sé que hay una mano levantada más, la dejamos ahora un momentico, porque quiero decir algo, de pronto a partir de las intervenciones que han hecho. Resulta que existe efectivamente la necesidad de como comunidades parroquiales o los lugares donde ustedes se encuentran haciendo los trabajos que ya hacen. Ya nos dimos, o sea, creo que ya es momento de darnos cuenta que no damos abasto con las necesidades pastorales de los contextos. Es fundamental empezar a, sin perder el liderazgo, porque ustedes no van a perder el liderazgo, acudir a otras áreas de los saberes, por ejemplo, el trabajo social, por ejemplo, la antropología, por ejemplo, la sociología, por ejemplo, pero quisiera hablar del trabajo social y de la psicología. Son áreas del saber, digamos, profesionales, que podrían ayudar a organizar que todo este proceso asistencialista, que en ocasiones, como les mencionaba, de manera transitoria se puede justificar, pero que no se puede quedar enquistado como una obligatoriedad de las comunidades eclesiales, de las parroquias, sino que tienen que emerger o transformarse a unos proyectos diferentes. Decíamos, es probable que, y eso normalmente es el trabajo, valga la redundancia, que hace el trabajo social. Por consiguiente, se requiere otro tipo de proyectos en las comunidades, aparte de lo que ustedes ya con tan buen corazón hacen, como decían varios de ustedes, visitar las comunidades y conocer las realidades, darse cuenta cómo es que vive la señora que viene de Venezuela, que trae sus hijos, que ya tiene asegurado un mercado, etcétera, etcétera. Entonces necesitamos otras ciencias auxiliares que nos ayuden a, desde esos saberes que tienen, a hacer transformación. ¿Por qué? Porque necesitamos efectivamente una actitud emancipatoria, una actitud de liberación. Y probablemente si estamos aferrados como ustedes decían, ese existencialismo, no me voy a emancipar de aquello que me esclaviza y de alguna manera vivir en pobreza, vivir vulnerable, vivir, bueno, el empobrecido quizás no, pero los otros pueden generar una situación de acomodamiento. Aquí hay algo muy importante, la compañera que pedía experiencias en el muy poco tiempo que queda, aquí hay algunas ustedes van a ver más adelante, yo estuve analizando los contenidos, una metodología que se llama investigación-acción. O sea, es importante empezar a transitar otros marcos, otros escenarios de esa tierra prometida donde ustedes de la mano de otros actores pueden empezar a pensarse otras formas y aquí unas claves de lectura. En Asia, más de 100 millones de niños del mundo viven en las calles. Según los estudios, 1 a 2 millones de niños de los Estados Unidos, 10 millones en África y 30 millones en Asia viven en las calles. Sin embargo, la mayoría vive en América Latina. Como en otros continentes, el problema de calle tiene diferentes causas enraizadas en la pobreza, la exclusión social, el desempleo
Todas aquellas conducen a lo que los niños llaman su razón para abandonar su hogar, los problemas familiares y la violencia. Al huir del aburrimiento o de la violencia, los niños buscan distracciones que las encuentran en las calles, al mismo tiempo que se convierten en los miembros más explotados de la sociedad. Los niños en situación de calle tienen el riesgo de ser víctimas de la violencia sexual comercial, de la delincuencia juvenil, de la droga, de los embarazos precoces, del VIH y finalmente arriesgan morir muy jóvenes. Al darles esta información, no les doy ninguna novedad. Sin embargo, olvidamos frecuentemente que la mayoría de los niños latinoamericanos en situación de calle mantienen algún tipo de relación con su familia de origen. Pero, porque nosotros percibimos a los padres de estos niños como los principales motores de la huida, nos parece difícil incluirlos en nuestro programa de intervención. En septiembre de 2012, nosotras, una trabajadora social y una investigadora, al colaborar, decidimos encontrar a las madres y a los padres de los niños en situación de calle en Bolivia. Estas familias de los niños en situación de calle, que son percibidas muy frecuentemente como familias en aprietos y carentes de recursos para alimentar, educar y aconsejar, tienen dotes para ofrecer apoyo, el cual a su vez podría facilitar o agilizar el retorno a una situación de vida más estable. Al cabo de un mes, organizamos reuniones de madres durante las cuales las madres intercambiaron sus experiencias. El motivo principal y mayor de preocupación para las madres es la drogadicción de sus hijos. El grupo ha constatado rápidamente la necesidad urgente y la escasez de un centro cerrado, económico y especializado en rehabilitación de drogadictos. El grupo pide a las autoridades la prohibición de la venta de los inhalantes a los menores, cosa que podría cesar el acceso fácil a la droga. Otra gran preocupación de los padres son los alojamientos de El Alto y de La Paz. Estos últimos acogen a menores y son un obstáculo para que los chicos adquieran un mejor futuro. Los alojamientos que acogen a los niños los inducen a la prostitución y al robo, ya que estos niños necesitan dinero para pagarlos. El grupo pide la asistencia de la policía y de los tribunales de justicia para menores. Estas instituciones tendrían que estar del lado de los niños y de la comunidad, protegiéndolos de las personas que vulneren los derechos y abusen de ellos. Pedimos a la policía, junto a los otros actores en la protección del menor, dotarse de un marco legal que favorezca aún más la detección de los chicos en situación de calle, al mismo tiempo que favorezca la toma de contacto con los padres. De esta manera, se podrá encontrar soluciones para brindar a los chicos un ambiente que los cuide y los proteja. Un sistema de tribunales de justicia para menores debería decidir a dónde tiene que dirigirse el niño teniendo en cuenta lo que mejor le convenga. Los derechos del niño tienen que ser mantenidos y las medidas más apropiadas tienen que ser tomadas para los niños que han cometido delitos. Finalmente, pero muy importante, pedimos a los padres de niños en situación de calle despertar a la vida de sus hijos e involucrarse en ella. El grupo de madres, al mismo tiempo, pide a los miembros de la comunidad y a las personas de los servicios sociales adoptar una actitud respetuosa y carente de todo juicio o censura. Estos mensajes son solo un comienzo. Hay mucho todavía que hacer. Según las declaraciones de la UNICEF en su informe acerca de la situación mundial de 2012, la población infantil va aumentando cada vez más en las áreas urbanas y existen demasiados niños que, a semejanza de los niños en el Alto, llevan una vida muy penosa y dura en las cuales casi cada derecho les es negado. La cantidad de los niños en situación de calle
va aumentando en lugar de disminuir. Estas razones motivan al grupo de madres a invitarle a usted y a todos los ciudadanos de cada nivel a reunir fuerzas, conocimiento, experiencia y soluciones creativas para iniciar una acción y un trabajo de colaboración. No tendríamos que abandonarlos. Los chicos merecen un futuro mejor. Ok. Esta es una experiencia que conocí desde la distancia, evaluando precisamente un artículo que emergió a partir de este trabajo. Y es posible entonces ver cómo, miren lo que está diciendo al final esta persona. Necesitamos trabajar en grupo, necesitamos unir esfuerzos, necesitamos trabajar con otros, necesitamos que usted, que está haciendo que es un actor pastoral, no trabaje solo o sola. Sé que no lo hacen, pero que se necesita también una perspectiva con unos niveles de apropiación y de especialización diferentes para poder intervenir a las sociedades de manera diferentes. Pero se necesita creatividad. Se necesita comunidad para pensar los problemas, para tratar de resolverlos de la mejor manera y sobre todo para llevar a buen término las iniciativas, pero a gran escala. Si ustedes se dan cuenta, esta es una experiencia que se ha vuelto una experiencia académica, o sea, es producto de una comunidad de aprendizaje, pero también es un producto de una comunidad de práctica y así por el estilo. Traía otras, pero les puedo hacer llegar el material luego, al menos otras dos de otros contextos, donde unas madres que hacen una especie de empresa, otra de unos cultivadores, es decir, en los distintos contextos, pero necesitamos sí o sí otro tipo, voltear la mirada. Los actores pastorales, los religiosos, las religiosas, las comunidades de fe no pueden seguir pensando en actuar solos o en actuar movidos por el buen corazón. Además de ello y de todo ello, porque es muy importante, se necesita trabajar en comunidad con otros actores que no es que sean, por ser profesionales en un área determinada, aquello que nos tienen las respuestas a todas nuestras preguntas, pero sí que nos ayuden a conducirnos por ese camino tan difícil, porque, digamos, si alimentamos la pobreza se queda. Si alimentamos la extrema pobreza se queda. Y aquí de lo que se trata es de hacer transformación. Muchas cosas por decir, pero creo que ya el tiempo se nos agota. Miguel, tú dirás. Muy bien, ¿habría otra pregunta, Luis Sí, creo Antonio? que sí. Luis Antonio, sí. Sí, gracias Juan Pablo y Miguel. No, solamente digamos tres cositas que parecen que son claves de digamos, que es lo que aprendemos de la gran exposición que nos hace Juan Pablo hoy, que yo concluyo que serían fundamentales, que son tres. Primera, la parte de nuestra consagración siempre al Espíritu Santo para que nos ilumine permanentemente de cómo debemos actuar y cómo debemos actuar en comunidad, individualmente. Primera. Segunda, cómo la educación, cómo podemos aportar a la educación, porque ya sabemos que la educación, un pueblo sin educación es un pueblo esclavo y la educación es para desarrollo. Entonces, ¿cómo hacemos para que haya más educación para un niño? Y tercera, la seguridad alimentaria. Usted decía que algunas personas han tratado de hacer proyectos, digamos, con argentinos, con agricultura. Yo creería que por allí también es muy importante que empecemos a pensar ya colectivamente, fincas colectivas, no dar el pescado, sino enseñar a pescar, no dar el arroz, enseñar a cultivar arroz, a cebolla, a la papa, a todas las cosas, porque todos son niños que están en la calle, están sufriendo hambre. Alguna vez algunos hemos tenido esa parte difícil y sabemos lo que es aguantar. Yo sé lo que es aguantar hambre y por eso tanto admiro y valoro el valor de la vida. Entonces, creería que las tres cosas son fundamentales, invirtiendo, como lo decía en la primera parte, de la pirámide. Porque arriba no cuesta sino la base de la sociedad. Y abajo los líderes que solamente son mensajeros, promotores, motivadores, pero nunca Dios. Bueno. Listo, Luis Antonio. Bueno, hermanos, creo que
En esta noche pues nos hemos acercado, seguimos trabajando, profundizando en el tema de la transformación social. Hay como, primero pues darle gracias a Juan Pablo por acompañarnos, por generar también este espacio de diálogo al final y poder compartir. Ojalá nos pueda compartir ese material para que lo podamos multiplicar con ellos, que lo puedan volver a repasar. Es muy importante, vuelvan siempre, como les he dicho, sobre los videos, sobre las grabaciones, sobre el material, porque esto les va dando ideas para la formulación de la iniciativa que ustedes nos van a presentar al final. Recuerden que no solamente se trata de aprender o de al final recibir un certificado y guardarlo en la carpeta, sino se trata de poner en práctica. No se trata de que esto que escribamos, esta iniciativa que ustedes escriban se quede en el papel, sino que sea una realidad. Muchos de ustedes van a ser iniciadores de este proceso de transformación. Seguramente que en algunos sitios van a arrancar desde ceros, pero en otros ya van a avanzar, van a continuar, van a ser continuadores de una transformación que otras personas atrás ya lo hicieron. Entonces es importante que ustedes vayan teniendo como claro eso, ¿no? De acuerdo a la iniciativa que ustedes estén formulando y que nos van a presentar al cerrar este curso, ¿no es cierto? De una vez les adelanto, siempre van a tener al final, como cada uno de los grupos, 10 minutos para contarnos de qué se trata la iniciativa y cómo la van a poner a rodar. Una tarea que les dejo de lo que les estaba precisamente diciendo Juan Pablo. No podemos trabajar solos y eso yo creo que lo he aprendido muchísimo en este tema. Entonces, ¿cuáles van a ser sus aliados? Uno, ¿cuál es su iniciativa? ¿Cuál es su iniciativa? Esa es la primera pregunta. ¿Cuál es su iniciativa? ¿Sí? Porque ya vamos a empezar el diálogo la semana entrante con el director de investigación, que es nuestro compañero Alfonso Insuasti. Entonces, Alfonso les va a preguntar, ¿cuál es la iniciativa? Ténganla muy clara. No se trata de un proyecto grandísimo, súper, de 3 años. No, por ahora arranquemos con algo pequeño, pero que sea una realidad, que pueda ser una realidad. ¿Listo? ¿Y cuáles van a ser los aliados? ¿Cuáles van a ser sus aliados en esa iniciativa? Recuerden que no van a trabajar solos, ¿sí? Yo les hablaba la vez pasada, en Santa Marta se arrancó una iniciativa en la parroquia y la parroquia fue un proyecto desde el cuidado de la casa común, se asociaron, se aliaron con la alcaldía y en este momento es un éxito, el cuidado de las playas allá en esta parte de Santa Marta. Entonces, ustedes también piensen en iniciativas que puedan ser reales, pero sobre todo piensen cuáles van a ser sus aliados. Esa es la segunda parte de la tarea. La primera pregunta, ¿cuál es su iniciativa? Si ya la vienen trabajando, ¿cómo van a continuar esa iniciativa? ¿Qué va a ser lo nuevo de esa iniciativa? ¿Qué va a ser lo que trae para como respuesta a la problemática que hemos venido analizando y que si muchos de ustedes estuvieron también en el foro de provinciales se pudieron dar cuenta, ¿no? Las problemáticas puestas sobre la mesa y cuál es la respuesta del franciscanismo a estas problemáticas. Entonces, piénsenlo, váyanlo trabajando, porque como les digo, la semana entrante tendremos ese encuentro con nuestro director de investigaciones, el doctor Alfonso Insuasti. Entonces, eso es importante que continuemos con este trabajo. Muchísimas gracias a todos y a todas. Doctor Juan Pablo, muchas gracias por acompañarnos, por sus aportes. Esperemos que nos continúe ayudando en esta labor. Nosotros ya estamos, como les digo, en el cierre de este diplomado y ya próximamente pues estaremos entregando nuestros certificados en el cierre de este curso y luego vendremos con otros diplomados. Ya les decía yo que viene uno muy grande para Respuesta a Colombia entre la Cáritas Colombiana y el Centro de Formación y Acción Social Fray Gabriel Gutiérrez, Fe y Política, se va a llamar el próximo diplomado, Fe y Política. Ya tenemos estudiantes de Latinoamérica, especialmente de México, que están entusiasmados con todo este tema. Entonces, seguramente que ahí nos encontraremos con muchos de ustedes, a los que les guste la política, Ana Belén, sé que va a estar ahí, no sé quién más, pero seguramente que van a estar ahí, porque es un diplomado muy importante, más cuando empezamos un proceso electoral para octubre. Ah, muy bien, Ana Belén, yo sabía que iba a estar lista ya para ese diplomado, y otras cuantas personas, porque, como decía Fray Heriberto, clave empezar a trabajar en procesos de incidencia política, ¿sí? No podemos seguir esperando que tomen las determinaciones sin que nosotros hagamos nada. Muy bien, Fray Heriberto, por favor, entonces regálenos la bendición para irnos a descansar. Muchas gracias. Oh alto y glorioso Dios, ilumina las tinieblas de mi corazón y dame fe recta, esperanza cierta y caridad perfecta. Sentido y conocimiento, Señor, para que cumpla tu santo y veraz mandamiento.
y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda y permanezca con cada uno de ustedes. El Señor los bendiga y los acompañe siempre y una feliz noche. Amén. Amén. Muchas gracias. Una feliz noche para todos y todas. Gracias. Feliz noche. Buenas noches para todos. Dios los bendiga. Gracias. Excelente, excelente, Juan Pablo. Buenas noches, bendiciones. Muchas gracias. Que estén muy bien. Juiciosos. Con mucho gusto y hasta luego. Que estén muy bien. Chao.